Bien, buenas noches. Como fue programado, en el día de hoy, o hoy en la noche, tenemos un tema muy importante, temas muy importantes, los cuales son diarreas y el estreñimiento, ¿no? Son muy comunes en la práctica clínica y es muy importante que debamos aprender o debamos conocer ciertos términos que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar a un paciente o de realizar estudios en un paciente que tenga diarrea o estreñimiento. Bien, recuerden silenciar los micrófonos para que no haya cierto tipo de interrupción durante la conferencia. Cuando hablamos de diarrea, vamos a ver, ¿quién tiene más o menos un concepto de lo que significa diarrea? Vamos a ver, ¿quién me puede decir? Bueno, yo le puedo decir un pequeño concepto que yo tengo, profe, de diarrea. Ajá. La diarrea sería como la cantidad excesiva de líquido en las heces o descontrol de líquido en la parte del colon. Muy bien, ¿quién No sé más si... tiene, quién tiene otro concepto o término Podría, diferente? podría ser un aumento en el número de deposiciones. Muy bien. Bien, cuando hablamos de diarrea, varios conceptos que tenemos que tomar en cuenta. Diarrea es aumento en el número de deposiciones al día más una disminución de la consistencia de las heces. Es decir, las heces que normalmente son pastosas, ¿verdad? Son ahora líquidas o más, tiene una disminución de esa consistencia que es considerada normal relativamente. Entonces, diarrea es aumento en el número de deposiciones más una disminución de la consistencia. Bien, cuando hablamos de diarrea es eso. Hay definiciones que tienen un poquito ahí de variación, pero por general confluyen en lo mismo. La expulsión de heces no formadas o anormalmente con una mayor frecuencia de defecación. Fue prácticamente lo que dije, ¿no? Aumento en el número de deposiciones más una disminución en la consistencia. Esas heces que eran pastosas ahora son líquidas. Y eso es un ejemplo de diarrea, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy al baño 2 veces al día y ahora voy 4 veces o 5 veces en un día, se puede considerar diarrea, porque yo tengo un aumento en el número de deposiciones. Bien, y eso es considerada como diarrea. Ahora bien, en cuanto a peso, diarrea significa hacer una cantidad de heces mayor a 200 gramos por día. Pero imagínense pesar heces. Imagínense eso, ¿eh? Es casi imposible pesar las heces. Pedirle a un paciente que pese las heces. Pero bueno, en términos médicos, habla de que se considera diarrea también cuando un paciente tiene una cantidad de heces superior a 200 gramos por día. Bien, eso se puede considerar por lo general también como diarrea. Pero en la práctica clínica eso es difícil. Imagínense mandar al paciente a pesar sus heces, ¿eh? Qué difícil sería eso. Entonces, diarrea cuando un paciente tiene aumento en el número de deposiciones más una disminución de la consistencia de las heces. Bien, eso es diarrea. Ahora bien, la diarrea se define de forma cronológica también. En aguda es aquella que dura menos de 2 semanas, persistente, aquella que dura entre 2 a 4 semanas, y diarrea crónica es aquella que dura más de 4 semanas. Recuerden esa parte, ¿eh? Una diarrea no es crónica cuando dura una semana. Una diarrea se considera crónica cuando dura más de un mes, que serían más de 4 semanas. Recuerden esa clasificación de la diarrea. Aguda, menos de 2 semanas, es decir, menos de 14 días. Persistente es aquella que dura entre 2 a 4 semanas. Y la crónica es aquella que dura más de 4 semanas, o sea, más de un mes. Bien, esa es la definición de la diarrea de acuerdo al tiempo, a la cronología. Siempre que usted tenga un paciente con diarrea aguda, el 90% de la causa de esa diarrea es infecciosa, tóxica, por toxinas bacterianas principalmente. Sin embargo, a todas las diarreas no se le usa antibiótico. Hay ciertos criterios para utilizar antibióticos en una diarrea. Más adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí con relación a los términos de diarrea, diarrea aguda, diarrea crónica, etcétera? ¿Alguna duda? No, profesor. ¿Mm? Yo, profesor, entre Sí. la aguda y la crónica, No. ¿se puede
se puede distinguir también por el dolor para que el paciente sienta. No. En caso de No hay sentir una algún dolor. clínica, no hay una clínica exacta entre una diarrea y otra. Sí, el tiempo, por eso utilizamos el tiempo. Hay diarreas crónicas que tienen dolor abdominal de forma crónica y hay diarreas agudas que también debutan con dolor abdominal. Pero el tiempo es lo que me va a definir una diarrea de la otra. Bien, aguda, etcétera. Es el tiempo que me la va a definir. Siempre que usted tenga un paciente con una diarrea aguda, la primera causa es la infecciosa. La primera. 90% de los pacientes con diarrea aguda es una causa infecciosa. Eso no quiere decir que un paciente que tenga una diarrea crónica no tenga una causa infecciosa. Por ejemplo, los parásitos, la amebiasis, la yardiasis, son causas de diarrea crónica. Bien, pero no quiere decir que solamente la diarrea aguda sea causa infecciosa. No quiere decir. Bien, eso es de acuerdo al tiempo. Bien, existen dos cuadros frecuentes en los cuales se evalúa una cantidad total de heces mayor a 200 gramos por día y es necesario distinguir de la diarrea, es decir, que pueden simular una diarrea. Son los cuadros que simulan una diarrea. Está la pseudodiarrea, que es el paciente que va, es como la polaquiuria. ¿Ustedes saben el término polaquiuria? ¿Saben el término polaquiuria? En semiología. Polaquiuria. ¿Saben qué cómo se define la polaquiuria? No es el exceso de orinar mucho, profe. No, eso es Orinar. poliuria. Sorry. Polaquiuria es, yo voy mucho al baño, pero orino poco. Polaquiuria. Es un aumento de la necesidad de orinar, pero una disminución en el volumen. Poliuria es un aumento de volumen. Aquí sería la diarrea, el aumento de volumen, y la pseudodiarrea es, va mucho al baño, pero hace pocas heces. Es como tiene tenesmo, hace como hileras de heces. Esos pacientes que hacen pocas heces. Puede ser un cuadro entre un estreñimiento y una diarrea, parecido al síndrome de intestino irritable. El paciente que va mucho al baño, pero hace poco. Eso es llamado pseudodiarrea. Y hay que tomarlo en cuenta. No es diarrea, es un cuadro que simula, ¿verdad?, una diarrea. Pseudo, que significa algo, y diarrea, obviamente, de diarrea. La incontinencia fecal. Hay pacientes, por ejemplo, las pacientes que tras un parto, las pacientes embarazadas tras un parto, pueden lesionarse los músculos abdominales. Un músculo muy importante para la continencia fecal es el músculo pubo. Vamos a saber más adelante cuál es la función de ese músculo. Ese músculo se puede lesionar cuando hacen durante el parto, principalmente se ven mujeres. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen eventos vasculocerebrales, que tienen incontinencia fecal, ¿verdad? Por una debilidad de los músculos abdominales y tienen incontinencia fecal. Es el paso sin esfuerzo de las heces a través del conducto del canal anal, ¿no? Del agujero anal, como se puede decir también. Entonces, eso es incontinencia fecal, eso no es diarrea. Entonces, esos dos cuadros hay que saber diferenciarlos para hablar de diarrea o no. Bien, está la pseudodiarrea y está la incontinencia fecal. Pseudodiarrea es la evacuación frecuente de pequeños volúmenes de heces, se acompaña de urgencia rectal, tenesmo o una sensación de evacuación incompleta. Es un síntoma clásico del síndrome de intestino irritable, la pseudodiarrea o de la proctitis, que es la inflamación del recto, bien, del canal rectal, de la porción rectal, de la ampolla rectal, proctitis. Eso es clásico del síndrome de intestino irritable o de la proctitis. Adelante, ¿qué es el síndrome de intestino irritable? La incontinencia fecal es la evacuación involuntaria, sin esfuerzo, del contenido del recto, a través del conducto anal, del canal anal, causada predominantemente por trastornos neuromusculares o por algún problema estructural de la región anorrectal. Yo mencioné trastorno nervioso, ¿verdad?, neurológico, o embarazadas que por lesión del músculo puborectal tienen incontinencia fecal. Eso no es diarrea, ¿eh? Eso no es diarrea. Hay que saber diferenciarlos. Miren aquí, la función clásica de este músculo, el principal músculo de la continencia fecal es el músculo pubo-rectal. Se une al pubo rectal que va hacia el recto, ¿no? Este músculo normalmente en reposo hace una pequeña contracción, hace una pequeña flexión, ¿no? Flexiona el recto y lo curva, como si fuera una especie de curvatura, como un cono, ¿verdad? Como un codo.
Entonces, eso evita que las heces salgan. Ahora, cuando hacemos un esfuerzo, cuando vamos al baño, por ejemplo, cuando hacemos pujo, ese músculo se dilata. Al dilatarse el músculo, se pone recta la ampolla rectal y permite el paso de forma, o el descenso o el paso de forma normal de las heces hacia el exterior, ¿no? Creo que esa imagen está más que clara, ¿no? En reposo, el músculo flexiona un poco la ampolla rectal y la curva, ¿no? Evita el paso de las heces, ¿no? De forma normal. Ahora, cuando vamos al baño y hacemos pujo, hay un aumento de la presión intraabdominal, el músculo se relaja. La ampolla rectal se pone recta y permite el de las heces, ¿verdad? A través del canal anal. Claro, aquí con este músculo, el pubo rectal. Yo creo que sí que está más que claro, ¿verdad? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Sí, profe. Hay mujeres, la incontinencia fecal es más común en mujeres, porque ese músculo se puede lesionar durante el parto, se puede lesionar. Entonces, la incontinencia fecal es muy en mujeres, por esa razón, por la lesión del músculo puborectal. Hay otro trastorno que se llama diarrea por rebosamiento. Esos son los pacientes viejitos, los ancianitos, que tienen vasculo cerebral, que tienen un trastorno de la motilidad gastrointestinal, perdón, y la diarrea, se acumulan las heces. Le llaman por rebosamiento, es que ya está tan llena la ampolla rectal que ya tiene que sacar, empieza a expulsarse las heces. Entonces, esos pacientes tienen riesgo de desarrollar una especie de taponamiento, se llama fecaloma, una especie de tapón de heces, se llama fecaloma. Los pacientes ancianitos pueden desarrollar un fecaloma y eso puede ser causa de obstrucción intestinal. Diarrea aguda. Y yo les hago una pregunta aquí, los que estuvieron aquí al principio. ¿Cuándo se define una diarrea como aguda? Cuando tiene una Cuando- duración menor, no mayor de 2 semanas. Perfecto. Una duración menor a 2 semanas, no mayor a 2 semanas. Perfecto, muy bien. Eso es diarrea aguda. ¿Y en qué tipo de causa hay que pensar principalmente de una diarrea aguda? Infecciosa. Infeccioso. ¿Verdad? Infecciosa. Bien, muy bien, infecciosa. Eso no quiere decir que los otros tipos de diarrea no sean causadas por infecciones, también pueden ser causadas por infección. Pero siempre que ustedes tengan una diarrea aguda, el 90% es de origen infeccioso, el 90%. Pero estas bacterias producen toxinas que aumentan la motilidad intestinal o aumentan la osmolaridad intestinal y por eso se da la diarrea. No quiere decir que en toda la diarrea aguda se utilicen antibióticos, ¿eh? Hay ciertos criterios para utilizar antibióticos. Lo vamos a ver más adelante. Bien, miren aquí con lo que yo acabo de mencionar. El 90% de los casos de una diarrea aguda se debe a agentes infecciosos y estos casos se manifiestan a menudo por vómitos, dolores abdominales. Bien, una causa infecciosa. El 10% restante es debido a fármacos, a ingestión de sustancias tóxicas, a deslices alimenticios, a isquemia intestinal u otro trastorno. Miren que la principal causa de una diarrea aguda es la infección o las infecciones. Agentes es muy importante porque el dominicano está acostumbrado a comer de la calle. Nosotros estamos acostumbradísimos a comer de la calle. Ustedes ven que hay pacientes que debutan con diarrea porque le cayó mal una comida, que le cayó mal algo, que comió en la calle, que aceite quemado, ¿no? Ese tipo de cosas. Y somos propensos a desarrollar varios tipos de diarreas agudas por infecciones, por toxinas. La mayor parte de las diarreas infecciosas se transmite por vía fecal oral con mayor frecuencia, ¿no? Al consumir alimentos o agua contaminada con microorganismos patógenos que están en las heces de los humanos o de los animales. A mí me da risa los que venden hot dog en la calle, los que venden, que ellos utilizan guantes, entre comillas, y que para que la contamine, pero cuando tú le pasas los cuartos de dinero, ¿con qué lo agarran? Con el mismo guante. Ellos lo agarran, ellos utilizan todo, con el guante ellos se protegen ellos mismos que se están protegiendo, pero a nosotros nos están afectando. Ellos agarran el dinero con los guantes. ¿No has visto eso? Que ellos se ponen los guantes y que para que la comida salga limpia, para que esté limpia, higiénica, pero agarran los cuartos con los guantes. Agarran Y se rascan con los guantes Es también. verdad. Ellos hacen todo con los guantes. Todo Para lo hacen con los ensuciarse la guantes. mano, ¿eh? Ajá. Es para ellos no ensuciarse la mano, pero a nosotros nos están ensuciando.
cómo es la cosa, ¿eh? Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso. La higiene, ¿no? Es muy importante, la higiene. La flora fecal saprófita. Normalmente tenemos una flora bacteriana que nos protege de ciertos microorganismos agresores. Por eso utilizan los probióticos. Usted no ha visto la biogalla, la enterogermina, que le dan a esos pacientes que tienen diarrea como probióticos. Probióticos son una especie de bacterias que ayudan a la flora intestinal. Ayudan Y el yogur, profe, también también el tiene. yogur es rico en probióticos. Ayuda Sí. a la flora intestinal, normal. Pero ¿qué pasa? Por eso el uso de antibióticos de forma indiscriminada no se debe. ¿Por qué? Porque mata esa flora normal y ahí empiezan a atacar las bacterias que son patógenas. Una bacteria que produce unas toxinas que puede ser incluso letal se llama Clostridium difficile. La gente causal de una enfermedad que es rara pero es muy letal llamada colitis pseudomembranosa. Ahora actualmente se llama colitis asociada a medicamentos, principalmente antibióticos. Esta bacteria normalmente nosotros la tenemos, pero no afecta a nuestro intestino, porque la flora normal la mantiene a raya. No hace que esta bacteria pueda proliferar o producir toxinas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos antibióticos? Matamos la flora normal y esta bacteria entonces empieza a atacar. Entonces produce un cuadro grave que se llama colitis pseudomembranosa o colitis asociada a medicamentos. Esta bacteria produce toxinas que puede generar en pseudomembrana intestinal y eso puede ser letal. Yo tengo una imagen ahí de un paciente con una colitis pseudomembranosa. Recuerden, por eso el uso indiscriminado de antibióticos no se debe. Y no solamente por la flora intestinal, ¿eh? Está la resistencia bacteriana de ciertos microorganismos, en toda parte del cuerpo podemos desarrollar resistencia. Y se habla de mucho de la colitis pseudomembranosa, ¿eh? El agente patógeno consumido supera las defensas inmunitarias, eso es cuando consumimos alimentos, ¿verdad? Supera las defensas inmunitarias. Recuerden que cuando ingerimos el alimento, una de las primeras defensas que tenemos es el estómago, por el medio ácido del estómago, ¿no? El medio ácido del estómago puede ser bactericida y destruye ciertas bacterias. Pero ¿qué pasa? En situaciones la bacteria sobrepasa esa defensa, entonces llega al intestino y puede invadir las células intestinales o producir toxinas que pueden ser graves para el paciente, en desarrollar deshidratación y ciertos tipos de trastornos hidroelectrolíticos. Miren aquí, esto es un paciente con colitis pseudomembranosa. Miren, esto es necrosis del intestino, ¿eh? Es un cuadro grave. Estos son pseudomembranas, por eso se llaman colitis pseudomembranosa. Miren, estas cosas amarillas aquí son pseudomembranas. Esa es la toxina de esa bacteria que está produciendo esas pseudomembranas. Y miren, esta alteración puede provocar necrosis intestinal. Es un cuadro grave, ¿eh? Grave. Curiosamente, esta bacteria se mata con ciertos tipos de antibióticos, como la vancomicina o el metronidazol. Es provocada por el uso de antibióticos, la enfermedad, pero se trata con antibióticos, ¿eh? De tipo vancomicina y metronidazol. Miren aquí, miren qué curioso, ¿eh? Esta bacteria es un... ¿Dónde está la bacteria ahí, profe? ¿Cómo? ¿Dónde se puede observar Ahí está la bacteria, ahí está el producto de esas toxinas, las pseudomembranas. Estos amarillos que usted ves aquí, que tú ves aquí, estos amarillos son pseudomembranas. Eso se llama una colitis pseudomembranosa. Colitis porque está inflamado el colon y pseudomembranosa por la formación de pseudomembranas. Pero esto usted ve aquí como negro, eso es isquemia ya. Eso es un cuadro letal. Trata. Por eso el uso de antibióticos de forma indiscriminada hay que tomarlo mucho en cuenta. Bien, por esa parte. Bien. Grupos de alto riesgo. ¿Cuáles pacientes tienen el mayor riesgo de desarrollar diarreas por causas infecciosas? Bueno, los viajeros. Aquí hay una diarrea que se llama diarrea de viajero. Ahí me da risa, porque eso es un diagnóstico norteamericano. Imagínense a un dominicano dándole una diarrea del viajero. El dominicano que está inmune a toda esta bacteria que están aquí. El dominicano está inmune a toda esta toxina, a toda esta bacteria que están aquí. Imagínense que un dominicano que fue a un país y le dio una diarrea del viajero. Eso no se ve un dominicano, ¿eh? No se ve un paciente de países subdesarrollados de desarrollo. Se ve más en los pacientes que son de países desarrollados como Estados Unidos, Europa, que vienen a un país como el nuestro, ingieren alimentos y desarrollan diarrea.
llaman diarrea del viajero. Hay múltiples causas, múltiples bacterias que pueden provocar diarrea del viajero, pero la causa más común de la diarrea del viajero es Escherichia coli, la enterotoxigénica. Escherichia coli es la causa más común de la diarrea del viajero. Esos son los pacientes que vienen de un país desarrollado a un país subdesarrollado. Ingieren alimentos mal cocinados, poco higiénicos, ¿no? Y ahí viene la famosa diarrea del viajero. Escherichia coli es la causa más común de esa diarrea. Muchas bacterias, pero la causa más común es esa bacteria. Bien, la diarrea del viajero, que principalmente se debe a Escherichia coli, ¿no? Como ya mencioné, pero también puede deberse a Campylobacter, Shigella, a Aeromonas, a virus como el norovirus, como el coronavirus y la salmonela. Bien, esta es la famosa diarrea del viajero. Personas de alto riesgo serían las personas que han consumido determinados alimentos, mal cocinados, poco higienizados. Hay que tomar mucho en cuenta. Por ejemplo, hay ciertos ejemplos que me gusta poner. Hay pacientes que cuando van un día de campo, a un picnic, ¿no? Ingieren alimentos, un banquete, un restaurante, ingieren alimentos. Por ejemplo, aquí hubo un brote una vez. Haití no consumió huevos de gallina de nuestro país. No negó la entrada de huevos a su país, Haití, ¿no? Porque habían contaminación de huevos con salmonela en nuestro país. Hubo un brote una vez de salmonela en nuestro país. Entonces, la salmonela se puede transmitir por los huevos de gallina, también la salmonelosis. Las carnes también pueden transmitir la salmonela y el Campylobacter. Tomar en cuenta. Ahora, hay pacientes, por ejemplo, que provienen del pollo también, la Escherichia coli, la enterohemorrágica, o de la carne. Eso es un tipo de Escherichia coli, una cepa, que en Estados Unidos hizo un brote que fue letal en la mayoría de las personas. Se llamó el síndrome urémico. Es un paciente que viene por un cuadro diarreico, tiene disentería. ¿Qué es disentería? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir? Es un término semiológico. ¿Qué significa disentería? ¿Qué significa disentería? Vamos a ver. ¿Quién me puede decir ese término? Disentería. Es parte del síndrome hemolítico urémico. Inflamación de los Inflamación de los No. De los intestinos. No. y diarrea con sangre. Diarrea con sangre. Eso es disentería. Diarrea con Ok. sangre. Disentería. Un paciente que ingiere alimentos, por ejemplo, un niño, es más común en niños, un niño que ingirió alimentos y hace un cuadro grave de diarrea con sangre y hemólisis. Se pone histérico, ¿no? Ese cuadro de deshidratación severa lo entra en insuficiencia renal también. Eso se llama síndrome hemolítico urémico. Síndrome porque es un conjunto de signos y síntomas, hemolítico porque el paciente desarrolla hemólisis y urémico porque produce daño renal con elevación de azúcar y creatinina por los aires. El paciente puede morir si no se dializa de urgencia. Nosotros tuvimos una paciente jovencita de 19 años, lamentablemente falleció. Ella hizo un síndrome hemolítico urémico. No se pudo transfundir. Adivinen por qué no se pudo transfundir. Porque era testigo de Jehová. La paciente murió. Profe, Ajá. Wow. Profe, una pregunta, perdón. Si en Sí. ese caso el paciente es menor de edad y los familiares son testigos de Jehová, Ujú. ¿cómo que se llama esto? Lo de los derechos de niños y niñas y adolescentes, ¿se supone que ellos tienen que intervenir? No. Por lo general siempre se hace el padre o el tutor es que se haría cargo de la situación, ¿verdad? Pero en dado caso que sea testigo de Jehová Yo- y los padres no quieran, ¿no? Yo por suerte nunca he tenido el inconveniente de un paciente. Yo era residente cuando pasó eso de la paciente. Eso es algo grave, ¿eh? Eso es Claro, porque los eso. padres, el padre el de la iglesia, el pastor, no sé cómo se llama, de la iglesia, se reúnen a hablar y todo. Le ponen opciones de que hemos derivado de eritropoyetina. Eso es un cuadro grave, hay que transfundir, ¿eh? Eso no va a curar con eritropoyetina, con medicamentos, no, es un cuadro grave. Entonces, maestro. ético grandísimo. Por eso el hospital tiene un consejo de ética que se reúnen con los familiares. Entonces, en caso de que no se pueda, entonces se habla con organismos pertinentes, como el caso de derechos de infantiles, ¿no? Todo es ética, ético-moral, eso es Claro. lo de ética que se reúne con los familiares y lo demás. Eso se nos sale de la mano ahí ya. Entonces, el consejo de ética que entra a cargo de ahí.
Lamentablemente, la paciente que nosotros teníamos murió, hizo un cuadro hemolítico grave. Ella se llevó a hemodiálisis, se pudo transfundir, pero perdieron tanto tiempo discutiendo en que ponerse de acuerdo que la paciente falleció. Falleció la paciente. Maestro, Ajá. una pregunta. ¿Esa paciente que usted menciona fue en el Cabral? Sí. Área de nefrología, ¿verdad? No. Fue medicina interna, luego una cosa. Vamos a dar eso para después. Bien. Vamos a hacer eso para después. Vamos a continuar con la clase. Recuerden ese síndrome. Síndrome hemolítico urémico. Bien, síndrome hemolítico urémico. Recuerden ese síndrome. Un paciente que ingiere alimentos debuta con un cuadro de disentería, es decir, heces con sangre, hace hemólisis y entra en insuficiencia renal. Grave, es un cuadro grave, y es provocado principalmente por esta bacteria, esta cepa, la Escherichia coli enterohemorrágica. Ustedes ven aquí. Bien. Hay una bacteria, se llama Bacillus cereus, que está presente en el arroz frito, en las comidas fritas, ¿no? Y debutan con un cuadro diarreico también, pero no como un síndrome hemolítico urémico, ¿no? Son cuadros diarreicos autolimitados que se tratan solamente con hidratación. Ustedes ven que el paciente con diarrea y simplemente con el hecho de hidratar al paciente, bien, porque es un cuadro que solamente necesita hidratación, el paciente elimina las toxinas y bueno, se sanó, se recuperó. Porque estas bacterias producen toxinas que alteran la motilidad intestinal, alteran la secreción de los enterocitos, que son las Ay, eso me pasó a mí. ¿no? Eso es común, muy común. Los Ay, cuadros... perdón. Estaba bien. Bien, recuerden silenciar los micrófonos. Coco aureus también puede provocar un cuadro diarreico agudo por toxinas, ¿verdad? Está presente en la mayonesa, en los bizcochos, en los pasteles. Hay pacientes que nosotros también tuvimos un cuadro, 3 pacientes nos llegaron a la emergencia. Ellos vinieron de una boda, obviamente ingirieron un bizcocho, pastel, ¿no? Supiro. Vinieron de una boda con un cuadro diarreico, los 3. Se estuvo sospechando de que la gente causa el estafilococo aureus porque está presente en los pasteles, en el supiro, en la crema, en la leche, ¿no? Y se piensa eso. Solamente con hidratación los pacientes mejoran, eliminan las toxinas y voilà. Perfectos. Está la salmonela, ya ve de los huevos, ¿no? La listeria, que también está presente en los lácteos. El vibrio, el cólera, ¿no? Recuerden el cólera, si el paciente tiene un cuadro puede hasta fallecer de deshidratación. Pues una diarrea líquida, como en agua de arroz, en olor a pescado, ¿no? Olor a pescado y la diarrea es típica como en agua de arroz. No sé si le han hablado del cólera a ustedes. Cuando vayan a infectología o en terapéutica, no sé dónde, le hablan de cólera. Leopoldo habla mucho de cólera. Entonces, cólera, un cuadro de diarrea, es líquida, es como agua prácticamente. Le llaman agua en lavada arroz. El arroz cuando uno lava, esa agua que queda es típica de... Eso iba yo a decir, que parecida al agua del arroz. El agua del arroz, exacto. Lo Pero es un cuadro, si no se hidrata el paciente adecuadamente, el paciente puede fallecer porque el cólera proporciona un cuadro diarreico grave. Puede degenerar en una deshidratación severa. Salmonella, hepatitis A también puede ser causa de diarrea por el consumo de mariscos. Todo lo que sea productos poco higienizados, ¿no? Puede generar una diarrea infecciosa aguda. Tener en cuenta eso. ¿Qué otras personas tienen riesgo de desarrollar diarrea frecuentemente? De forma aguda principalmente. Los pacientes con inmunodeficiencias, ya sea los HIV positivos, los pacientes que utilizan fármacos inmunosupresores, los pacientes que tengan cáncer, cualquier otro trastorno de inmunodeficiencia, sea hereditaria, ¿verdad? Pueden desarrollar cuadros diarreicos agudos. Las personas, los niños que están en guarderías o sus familiares, también son pacientes de riesgo, lo ponen la mano en contacto uno con otro, pues agentes virales, ¿no? Que pueden generar en diarreas también. Las personas que están en centros de asilo también tienen riesgo de desarrollar diarreas, los ancianitos tienen riesgo de desarrollar diarreas agudas infecciosas también. En pacientes HIV positivos, por general son microorganismos oportunistas, está el Mycobacterium, hay ciertos virus como el citomegalovirus, el herpes, el adenovirus, hay ciertos microorganismos protozoarios que son parásitos como el Cryptosporidium, el Isospora, el Microsporidium, el Blastocystis hominis.
Todos pueden ser causa de diarreas agudas en pacientes inmunocomprometidos. Bien. Se observa diarrea acuosa abundante, secundaria a hipersecreción del intestino delgado, cuando se han ingerido toxinas bacterianas. Recuerden que la causa más común de estas bacterias son toxinas. Entonces, por eso el uso de antibióticos está un poquito limitado. Bien, por eso solamente cuando llega un paciente con diarrea aguda, uno lo hidrata. Ahora, ¿tiene criterio para iniciar el uso de antibióticos? Vamos a ver antibióticos. ¿Cuáles son esos criterios? Se los voy a mostrar más adelante. Recuerden que las principales causas de estas diarreas son toxinas que producen estas bacterias, que alteran al enterocito. Y ustedes van a ver después cómo se da todo eso. Bien. La mayoría son microorganismos, pueden haber microorganismos invasores que elaboran citotoxinas, ¿verdad? Las toxinas pueden generar fiebre y dolores abdominales. Todo paciente que tiene diarrea y fiebre, eso es un criterio para utilizar antibióticos. Todo paciente que tenga diarrea con fiebre, eso es un criterio para utilizar antibióticos. Ojo con eso. Hay más criterios, los voy a mostrar más adelante. Con frecuencia, las bacterias invasoras, es decir, las que invaden el enterocito, que no son por toxinas, sino las que invaden el enterocito. Ahí está la entamoeba histolítica, la amebiasis, por ejemplo, que es la causa de la amebiasis intestinal, pueden producir diarrea sanguinolenta. Esa diarrea sanguinolenta se llama disentería. Otro criterio para utilizar antibióticos es que un paciente tenga diarrea con sangre. Otro criterio para utilizar antibióticos. Eso es otro criterio, porque hay microorganismos que invaden al enterocito. No es por toxinas, sino que están invadiendo el enterocito y están lesionando la mucosa intestinal. Entonces tengo que utilizar antibióticos para evitar ese daño. Bien. Hay infecciones como la salmonela, campylobacter, la yersinia, que pueden acompañarse con artritis reactiva. Se llama síndrome de Reiter. Estas bacterias, por sus polisacáridos de membrana, pueden generar mecanismos autoinmunes que atacan el cuerpo, atacan a las articulaciones, al ojo, pueden generar conjuntivitis y uretritis. Uretritis es la inflamación de la uretra, ¿no? Entonces, eso se llama síndrome de Reiter. El síndrome de Reiter es la triada de artritis, inflamación articular, uretritis, inflamación uretral, y conjuntivitis, inflamación de las conjuntivas. Yo no voy a mencionar mucho de eso, eso lo habla más en reumatología, el síndrome de Reiter, pero recuerda que hay infecciones intestinales que pueden degenerar en un síndrome de Reiter. Polisacárido de la bacteria, de la pared bacteriana, por un mecanismo autoinmune. Eso no lo vamos a hablar aquí. Bien, hay la yersiniosis, que es causada por Yersinia, también puede causar pericarditis, que es la inflamación del pericardio, glomerulonefritis, la inflamación del glomérulo renal, y tiroiditis, que es la inflamación de la tiroides. Pero son por mecanismos autoinmunes que se generan estas inflamaciones de los órganos. Yo no voy a mencionar de eso, ¿no? Eso no lo voy a mencionar aquí. La Escherichia coli enterohemorrágica, ya yo mencioné el famoso síndrome hemolítico urémico, ¿no? Un cuadro grave, el paciente debuta con diarrea con sangre, disentería, con hemólisis y con insuficiencia renal. Este famoso síndrome hemolítico urémico. Miren aquí, chicos. Me llegó un paciente con diarrea aguda, menos de 2 semanas. Hago exploración física, investigo el paciente, pues es muy importante la historia clínica, ¿no? Para ver qué comió, qué ingirió. Eso es muy importante. Eso es exploración física y lo demás. ¿Qué es importante aquí? El principal tratamiento de toda diarrea, ¿cuál? ¿Qué me dice? ¿Cuál es el tratamiento de toda diarrea? El número 1. Para hidratación. Perfecto. La hidratación. Ese es el tratamiento número 1 para toda diarrea. Hidratación. Ahora bien, ¿debo utilizar antibióticos? Bueno, hay criterios. Y miren aquí abajo. Paciente con fiebre mayor a 38.5. Paciente lenta, lo que se conoce como disentería, paciente que tenga aumento de leucocitos en heces, se hace un estudio y se ven muchos leucocitos en heces, paciente que sea inmunodeprimido o un anciano mayor de 70 años, por ejemplo. Todos esos pacientes tienen que tener, son criterios para utilizar antibióticos en los pacientes. Son criterios empíricos, ¿no? Empírica es sin conocer a la gente, terapia empírica. Bien, recordar eso, vamos a mostrar más adelante. Bien, la mayor parte de los episodios de diarrea aguda son leves
y ceden de manera espontánea. Uno solamente le pone su hidratación y el paciente prácticamente elimina las toxinas en horas o puede tardarse hasta un día, pero en horas por toxinas. Solamente con hidratación mejora. Pero hay situaciones en lo que está indicada el uso de antibióticos o indicado el uso de antibióticos. Por ejemplo, diarrea profusa con deshidratación, hay que tomar mucho en cuenta. Aquí no se utilizan antibióticos. Aquí hay que tener en cuenta de que para este tipo de diarrea puede ser necesario antibióticos, pero no siempre. Pacientes con heces con sangre, eso es un criterio para utilizar antibióticos. Si las heces contienen sangre, si la diarrea viene con sangre, lo que se conoce como disentería. Cuando hay fiebre mayor a 38.5 o persiste más de 48 horas sin mejorar la fiebre, ojo, tener en cuenta los antibióticos. Paciente que tenga uso reciente de antibióticos, y yo le pregunto ¿por qué? ¿Por qué un paciente que utilizó recientemente antibióticos, yo tengo que valorar el uso de antibióticos en este paciente? ¿Por qué? Porque a veces hacen resistencia. ¿Quién me puede decir? ¿Qué microorganismo estaba asociado con el uso de antibióticos? Clostridium difficile. Clostridium difficile, ¿verdad? Por eso, si un paciente ha utilizado recientemente antibióticos, tengo que tomar en cuenta utilizar antibióticos como la vancomicina o el metronidazol, porque puedo estar pensando en una colitis pseudomembranosa que me está haciendo este paciente. Por eso el uso reciente de antibióticos puede ser a su vez un criterio para valorar antibióticos. Por esa razón, por ese clostridio, ¿no? Bien, si hay nuevos brotes en la comunidad, también tengo que valorar el uso de antibióticos. Por ejemplo, me llegan 50 con el mismo cuadro o en la misma comunidad, tengo que valorar el uso de antibióticos en estos pacientes también. Cuando existe dolor abdominal intenso en pacientes mayores de 50 años y si la diarrea afecta a ancianos, es decir, mayores a 70 años, o en sujetos con inmunodepresión, tengo que utilizar antibióticos. ¿En cuáles hay que utilizar siempre antibióticos? En pacientes que tengan heces, en pacientes que tengan fiebre, en pacientes que tengan inmunodepresión. En eso siempre hay que utilizar antibióticos, siempre. En los demás se puede valorar el uso, porque quiere decir valorar significa que si yo utilizo antibióticos, no está mal, ¿verdad? Pero tengo que ir descartando otras causas. Pero siempre usted va a utilizar antibióticos cuando el paciente tiene fiebre, tiene disentería, cuando es inmunodeprimido. Hay que por lo general utilizar antibióticos, porque son pacientes que ya tienen un alto riesgo de tener una infección. Por eso hay que valorar. Bien, en algunos casos de diarrea febril de intensidad moderada, con leucocitos fecales, se pueden medir en heces, ¿verdad? O con la presencia de sangre microscópica, podría valorarse el uso de tratamiento empírico con antibióticos. Empírico significa sin conocer a la gente. Yo utilizo antibióticos porque hay criterios, ¿no? Esos son criterios para utilizar antibióticos en este tipo de pacientes. Se llaman valorar. Valorar es, si yo lo uso, no está mal. La prueba diagnóstica, cuando se sospecha de diarrea infecciosa aguda e intensa, es el análisis microscópico de las heces. En caso, por ejemplo, de parasitosis, por ejemplo. Las técnicas incluyen cultivo de bacterias, hay que hacer cultivo de bacterias en heces, un coprocultivo, no coprológico, ¿eh? Coprológico es ver las heces al microscopio. Coprocultivo es cultivar las heces. Ahí se hacen antígenos para ciertos virus también en heces. Hay examen coprológico que ve los huevecillos de parásitos, ¿no? Los protozoarios se pueden visualizar a nivel microscópico. Está el inmunoanálisis, que es para medir toxinas en heces, toxinas para Clostridium, por ejemplo, la colitis pseudomembranosa, ¿no? Que es provocada por toxinas. Para virus, como el rotavirus, que es causa muy común en niños, en diarrea en niños. Y para protozoarios como Giardia, entamoeba histolítica, también se pueden hacer antígenos en heces. También recordar el antígeno de heces para el Helicobacter pylori, que se puede mandar a hacer en los niños principalmente. Bien, recuerden, no es lo mismo coprológico que coprocultivo. Coprológico es visualización directa al microscopio de las heces, como un extendido se hace. Ahora, coprocultivo es el cultivo de las heces. Ahora, hay antígenos, se hacen antígenos en heces, inmunoanálisis de las heces para detectar toxinas. Recuerden que la toxina es por inmunoanálisis que se detectan.
No es por cultivo ni por coprológico. Es por inmunoanálisis que se toxinas en heces. Porque son toxinas, no son bacterias, sino las toxinas de esas bacterias. Y hay que tomar en cuenta. Profe, y también que el coprológico solamente en una, o sea, se hace en una sola toma Sí. el diagnóstico y el coprocultivo es 3 veces consecutivo, 3 Exacto. días consecutivos. Exacto. Muy bien. Entonces, tratamiento. Recuerden, el tratamiento número 1 para toda diarrea es la hidratación. Número 1. Tratamiento esencial para toda diarrea. Ahora, si la diarrea es intensa y el paciente, por ejemplo, no tolera la vía oral, hay que ingresar al paciente, ¿no? Hay que ingresarlo. Pero el tratamiento para toda diarrea es la hidratación, ya sea oral o endovenosa. Es la hidratación. Ahora, el uso de fármacos, loperamida, ¿ustedes han escuchado la loperamida? Es un fármaco que es un anticolinérgico, inhibe la motilidad gastrointestinal. Viene como Prodón. Ahora sí no han escuchado ustedes el Prodón. No lo han escuchado. Sí. El Prodón. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, El pero- Prodón es la loperamida. El nombre genérico del Prodón es loperamida. De fenoxilato y el bismuto. El bismuto provoca disminución de la diarrea porque, vamos a ver, lo que estuvieron conmigo en el tema de úlcera péptica y de reflujo gastroesofágico. ¿Por qué disminuye la diarrea el bismuto? Porque disminuye la motilidad gastrointestinal, ¿no? El sucalfato por igual, porque... Entonces, hay que tener cuidado en inmunodeficiencia con el uso de bismuto. ¿Por qué? Porque el uso de bismuto en pacientes con SIDA, por ejemplo, puede desarrollar la llamada neurotoxicidad por bismuto. Y hay que tener en cuenta eso. Por eso no se usa el pepto-bismol en pacientes con inmunodeficiencias. Ahora, la loperamida inhibe la motilidad gastrointestinal, pero están contraindicados, no se utiliza en todo paciente, porque pueden desarrollar obstrucción intestinal, ¿verdad? Pueden desarrollar entonces daño en la mucosa intestinal. Se utiliza en todo paciente, en toda diarrea aguda, no se utiliza lo que inhiben la motilidad, no se utilizan. Luego lo adecuado es hidratar al paciente y evaluar, en caso de que usted vaya a utilizar antibiótico, evaluar. Pero en todo paciente no utilizar el Prodón, en todo paciente no. Hay que tener en cuenta. Bien. Uso de antibióticos. Ya yo mencioné que para utilizar antibióticos, para valorar el uso de antibióticos, hay que tener criterios, ¿no? Tengo que tener criterios para considerar el uso de tratamiento empírico de antibióticos en pacientes con diarrea. Diarrea crónica. Otra pregunta. ¿Cuándo yo considero una diarrea como crónica? Después de las 2 semanas. No. A Eso es partir de 4 semanas. Mayor de 4 A partir semanas. de 4 semanas. Mayor a 4 semanas. ¿Y cuándo es persistente la diarrea? De 2 a 4. De 2 a 4. Muy bien. La diarrea es persistente cuando es de 2 semanas, pero menor a 4. Mayor a 4 ya sería una diarrea crónica. Mayor de un mes, ¿no? Que es lo mismo. Bien. A diferencia de la diarrea aguda, la mayor parte de las múltiples causas de una diarrea crónica no son infecciosas. Aquí difiere un poquito, ¿eh? Puede ser infecciosa, ¿eh? No quiere decir que no sea infecciosa, pero la mayoría no son infecciosas crónicas. Hay varios tipos de diarreas crónicas. Quiero que se aprenda esta clasificación. La diarrea crónica se puede clasificar como secretora, osmótica, esteatorreica, inflamatoria, por trastorno de la motilidad, la simulada, que es la facticia, y la iatrogénica. La principal que quiero que se aprenda es la secretora y la osmótica, porque hay mecanismos distintos. Miren aquí. Diarrea secretora. Como lo ven en la imagen, una diarrea secretora se debe a una alteración de la secreción del enterocito. Hay toxinas bacterianas, dicho sea de paso, que pueden alterar la secreción de electrolitos a nivel del enterocito. Y de ahí su nombre, diarrea secretora, porque es una alteración de la secreción hidroelectrolítica de enterocitos. Enterocitos son las células intestinales, ¿no? Son diarreas secretoras. Se debe a alteraciones del transporte de líquidos y electrolitos a través de la mucosa intestinal. Hay un trastorno que origina daños en el transporte de electrolitos en el enterocito.
Es una diarrea que los pacientes que la tienen, es una diarrea muy profusa, muy abundante, cólera, que dicho sea paso, una diarrea aguda principalmente, pero es una diarrea de tipo secretora. ¿Por qué? Porque la toxina del cólera, de la bacteria, del Vibrio colares, produce alteración del el enterocito, empieza a secretar muchos electrolitos y hay una alteración, la toxina del cólera. El cólera es un ejemplo de diarrea secretora aguda, es un ejemplo, es como una excepción a la regla. Pero la diarrea crónica, la secretora, se debe a eso, a un trastorno de líquido electrolitos de la mucosa intestinal, del enterocito, ¿no? Se caracteriza por ser muy voluminosas, son muchas, el paciente va mucho al baño, hace mucho, acuosas, por lo general indoloras, no duelen, y son persistentes a pesar del ayuno. Ojo con eso. Esa diarrea no mejora con... Ojo con eso, porque van a ver ustedes la diarrea osmótica. Esta diarrea que es secretora no mejora con el ayuno, porque no se debe a alimentos, sino a que hay un trastorno de la mucosa intestinal. Esta no mejora con el ayuno. Como no hay mala absorción de solutos, la osmolaridad fecal depende de la normalidad de los electrolitos. La osmolaridad es el número de osmoles por litro de solución, ¿no? Por kilogramos de solución. Entonces, cuando hay más electrolitos en las heces, la osmolaridad aumenta. Pero ¿qué pasa en la diarrea secretora? En esta diarrea secretora, lo que hay es una alteración de la secreción de electrolitos, pero no hay de electrolitos en heces, no hay un arrastre de electrolitos, no es por, ¿cómo le digo? No es por osmolitos que arrastran agua, no se debe a eso, sino es una secreción alterada de electrolitos. En este tipo de diarrea, la osmolaridad fecal es normal, no se afecta a la osmolaridad fecal, es normal. Porque osmolitos, bien, la osmolaridad es normal, la osmolaridad fecal. Yo mencioné ya que por un trastorno de electrolitos, ¿no? A nivel del enterocito, es que se origina este tipo de diarrea. Miren aquí, por ejemplo, el tipo de diarrea, ¿no? Se produce por una alteración bacteriana, en dicho sea de paso, también puede ser provocada, que alteran la mucosa intestinal, alteran la secreción de electrolitos, y a eso se debe este tipo de diarrea. ¿Causa de diarrea secretora? Bueno, las secretoras son las causas más frecuentes de diarrea secretora crónica, son las causas más frecuentes. Hay fármacos que causan lesión del enterocito, que hay laxantes también que pueden aumentar el peristaltismo, como el zen, la cáscara desagrada, el bisacodilio. Bisacodilio viene como chocolax, como dulcolax. El aceite de ricino también pueden provocar diarrea de tipo secretora. El consumo de etanol, que es el alcohol, en tiempo prolongado, está una diarrea secretora al lesionar el enterocito y disminuir por ese mecanismo la absorción de agua y sodio. Recuerden, cuando ustedes le mencionan una diarrea secretora, es por una alteración del enterocito, de los transportes de electrolitos del enterocito. Bien, y a eso se debe ese tipo de diarrea. Miren, aquí hay un ejemplo ahí de los diferentes tipos de diarrea secretora. Eso está en su material también. Lo pueden ver. Diarrea osmótica. Como su nombre lo dice, es otro tipo de diarrea crónica, pero la diarrea osmótica se debe a un osmolito. ¿Qué es un osmolito? Es una sustancia que cuando está presente en el intestino, por ejemplo, arrastra esa sustancia en el lumen intestinal. Cuando está presente, cuando va circulando, cuando va bajando, va arrastrando consigo agua, porque es una sustancia, es un producto osmóticamente activo, arrastra agua, ¿no? Entonces, esa sustancia que también es poco absorbible, cuando está en la luz intestinal, arrastra agua. Este es el ejemplo típico de intolerancia a la lactosa. ¿La conocen eso? La intolerancia a la lactosa. Sí, profe. Los pacientes que consumen lácteos. Los lácteos son osmolitos. Cuando llega el azúcar de la leche, la lactosa, actúa como un osmolito. Cuando llega al intestino, el paciente que es intolerante a la lactosa, quiere decir que carece de enzimas a nivel que permitan la absorción de la lactosa, que se rompa la lactosa, ¿verdad?
en monosacáridos para que se pueda absorber. En estos pacientes no hay una absorción adecuada de lactosa, se acumula en el intestino y la lactosa actúa como un osmolito, arrastra agua. Ustedes ven que esos pacientes, desde que ingieren alimentos, productos lácteos, empiezan a tener cuadros diarreicos. Ese es el ejemplo típico de diarrea osmótica, la intolerancia a la lactosa. Permiso, profesor. Ajá. Sí. La diarrea osmótica, o sea, la intolerancia a la lactosa en Ujú. sí, ¿eso comienza en una edad específica o solo se presenta así? Principalmente hay varios, es poligenética. No se sabe la causa exacta. Por ejemplo, hay niños que- Profe, Ah, por ejemplo, Porque a mí después de los 20 años que yo Exacto. estoy intolerante a la lactosa, antes no, yo comía muchos alimentos que Eso no es lo tenían que, leche. eso es lo que iba a decir. No se sabe exactamente, pero hay pacientes que debutan en etapas tempranas de la infancia y hay pacientes que desarrollan la enfermedad a largo plazo. Pero sí es genética, porque los sí, genes- profe, por ejemplo, yo soy intolerante y mi niña mayor, entonces, por ende, Ujú. supuestamente, la pediatra me dijo que la menor también tiene que ser intolerante porque eso es genético. Sí, claro que sí. Bien, vamos a continuar. Ese es el ejemplo de diarrea osmótica, la intolerancia a la lactosa. Bien, a diferencia de la diarrea secretora, esta mejora con el ayuno, porque por lógica, si un paciente es intolerante y yo le quito la lactosa, por ejemplo, no va a tener diarrea, ¿verdad? Desaparece con el ayuno. Esa es la diferencia entre una diarrea osmótica y una diarrea secretora. La secretora no mejora con el ayuno, mientras que la osmótica sí mejora con el ayuno, porque yo le quito el agente agresor, ¿verdad? Eso es muy en cuenta, tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta. Hay otros múltiples productos que pueden degenerar una diarrea, pero recuerden eso. Miren aquí, la diarrea osmótica, por ejemplo, es un osmolito, ¿verdad?, que en la luz intestinal arrastra agua. Y eso es que se debe a la diarrea, a ese osmolito, a esa sustancia osmóticamente activa. Bien, hay causas de diarrea osmótica, no solamente intolerancia a la lactosa, hay laxantes osmóticos, por ejemplo, el magnesia, que actúa como un osmótico, ¿eh? Cuando llega al intestino arrastra agua y actúa como un osmótico, la leche de magnesia. La deficiencia de lactasa, que es la intolerancia a la lactosa. Hay pacientes que consumen carbohidratos no absorbibles. Ustedes han escuchado la lactulosa. Los pacientes sufren de estreñimiento de la lactulosa. Pero la lactulosa puede también, ¿de qué tipo? Osmótica, porque la lactulosa es un osmolito. No se absorbe a nivel intestinal, pero arrastra agua. Entonces, eso es un osmolito. El sorbitol, el uso de sorbitol, de polietilenglicol, como osmolitos que arrastran agua al lumen intestinal. La intolerancia al gluten también puede ser causa de diarrea osmótica. Ojo con estos dos tipos de diarrea. Diferencia entre una diarrea osmótica y una secretora. Miren aquí abajo. De acuerdo al volumen de heces, las diarreas osmóticas son moderadamente aumentadas. No son más que las, porque las secretoras son grandes los volúmenes de heces que el paciente hace. La respuesta del ayuno. Bueno, en la osmótica la diarrea se detiene, mientras que en la secretora la diarrea sigue, persiste, no mejora. La osmolaridad en las heces aquí está aumentada, por lo general está aumentada, por lo general. ¿Por qué? Porque hay en las heces, ¿no? Eso aumenta la osmolaridad. Ahora bien, en la secretora, por lo general es normal la osmolaridad fecal. Ojo con eso, ¿eh? Tengan en cuenta esos dos tipos de diarrea, esa diferencia entre esos dos tipos de diarrea. Otra causa de diarrea crónica es la esteatorrea. ¿Quién me puede decir? Le voy para atrás. ¿Quién me puede decir la definición de esteatorrea? ¿Qué es esteatorrea? Eso es un término semiológico. ¿Qué es esteatorrea? ¿Quién me puede decir? Esteatorrea. Se podría decir que son como evacuaciones fétidas, malolientas. La esteatorrea es grasas en heces. Las heces que flotan secundarias a las grasas, a un aumento en la cantidad de grasas en heces. La
no flotan. Eso es un dato muy típico. Ustedes cuando tienen un paciente con diarrea y ustedes le tienen que preguntar si las heces flotan, si él nota que las heces flotan. ¿Por qué? Porque se está hablando de esteatorrea. Esteatorrea son heces con grasa, flotan, por general flotan. Recuerden que las grasas son heterogéneas, son sustancias heterogéneas, no se mezclan y flotan, ¿no? Se quedan arriba. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La causa más común de esteatorrea puede ser un trastorno pancreático, y yo le hago una pregunta a ustedes aquí. ¿Por qué un trastorno pancreático puede ser causa de esteatorrea? ¿Por qué? Una pancreatitis, por ejemplo, una pancreatitis crónica o un trastorno de la vesícula biliar, de la vía biliar, pueden ser causas de esteatorrea. ¿Por qué? Porque la bilis no llega a degradar bien las grasas. Claro, emulsifica las grasas, ¿verdad? Los lípidos. Y la función de las enzimas pancreáticas, como la lipasa, es degradar los lípidos para permitir una mayor absorción. Ahora, yo tengo un trastorno tanto biliar o pancreático, yo puedo degenerar una esteatorrea porque las grasas no se están absorbiendo bien, ¿no? Entonces, yo puedo tener este trastorno. Entonces, la esteatorrea, por una mala absorción de las grasas, puede ocasionar expulsión de heces diarreicas, grasosas, ¿verdad?, de difícil eliminación y fétidas, que suelen acompañarse de pérdida de peso, carencias nutricionales, porque tengo un trastorno pancreático que no me permite la absorción adecuada de nutrimentos, originada por una mala absorción simultánea de aminoácidos. Las enzimas pancreáticas son necesarias para la absorción de aminoácidos y vitaminas liposolubles, por ejemplo, o la bilis, que es necesaria para la absorción de vitaminas liposolubles. La esteatorrea se define como la cantidad de heces, de grasa en heces mayor a 7 gramos por día. Eso es esteatorrea. Esteatorrea es heces con grasa. Pero para yo decir que un paciente tiene esteatorrea, tiene que tener más de 7 gramos en heces, las grasas. Es difícil calcularla en la clínica. Es difícil. Por eso uno suele hacerlo con historia clínica. Uno le pregunta si las heces flotan, si ha tenido una operación de la vía biliar, si le han sacado la vesícula, si ha tenido pancreatitis. Eso es muy porque son causas de esteatorrea, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. Miren aquí, insuficiencia exócrina del páncreas. Recuerden que el páncreas, esa glándula endocrina, que puede ser exócrina, es una glándula mixta, ¿no? Se divide en dos. Páncreas endocrino, que secreta hormonas como la insulina, el glucagón, somatostatina, etc. Y el páncreas exócrino, que por axinos pancreáticos secreta enzimas como la lipasa, amilasa, carboxipeptidasa, aminopeptidasa, etcétera, ¿no? Que ayudan a las proteínas y de lípidos, estas enzimas exócrinas del páncreas. Un paciente que tiene una pancreatitis crónica puede desarrollar esteatorrea porque no hay una absorción adecuada de las grasas, ¿verdad? Esteatorrea. Ya todo eso, ¿no?, que pueden ser causas de esteatorrea. Hay múltiples causas. De las más comunes es la cirugía, el páncreas, la pancreatitis aguda y crónica y las hepatopatías biliares. Son las causas más comunes de esteatorrea. Causas inflamatorias. Ustedes han escuchado la enfermedad de Crohn y la colitis pseudomembranosa. Eso en patología se lo mencionan. ¿La han escuchado ustedes? Enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. ¿Sí o no? ¿No la han escuchado ustedes? En patología han hablado de eso. Sí, profe. Son enfermedades inflamatorias de la mucosa intestinal. Yo no voy a redundar aquí de eso. Pero recuerden que pueden ser causas de diarrea. Y ojo, las enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa o ulcerativa, pueden originar fiebre y sangre y heces con sangre. Por eso hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Una diarrea crónica, una paciente joven que debute, por ejemplo, que tenga fiebre y heces con sangre, hay que empezar una causa inflamatoria si es crónica. Porque recordar que las causas más comunes de diarreas crónicas no son las infecciosas, ¿no?, sino otras causas. Pero el mecanismo de diarrea no es solamente la exudación por el mecanismo inflamatorio, sino también que hay una lesión de la mucosa intestinal, ¿eh? También hay que tener en cuenta eso, por la liberación de citoquinas inflamatorias y mediadores de la inflamación. Lesionan la mucosa y pueden desarrollar diarrea. Estos pacientes tienen un cuadro crónico con dolor,
fiebre, hemorragia, ese es con sangre. Hay que tener en cuenta eso, que puede ser causa de diarrea crónica, las enfermedades inflamatorias. Una paciente, pues en general es más común en pacientes femeninas, jóvenes, que debutan con este cuadro. Dolor abdominal, fiebre, con sangre, una diarrea crónica. Hay que pensar en una enfermedad inflamatoria crónica, una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerativa. ¿Qué pasa? Hay un dato que es típico en este tipo de diarrea. La presencia de leucocitos en heces o de proteínas leucocitarias. Una de ellas, y quiero que se aprendan, es la calprotectina o la lactoferrina, pero principalmente la calprotectina. Esta proteína leucocitaria se libera como respuesta al mecanismo inflamatorio. Entonces, eso se puede medir en sangre o en heces. Y si lo tiene aumentado, uno podría pensar en una enfermedad inflamatoria intestinal. La medición de la calprotectina. Ven, en heces y en sangre. Cuenta eso. Hay múltiples causas de enfermedad inflamatoria, pero principalmente se piensa en la enfermedad de Crohn y en la colitis ulcerosa. Hay otro tipo de colitis, la colitis linfocítica, la colágena, que pueden ser causas de inflamación. Incluso hay infecciones bacterianas, parásitos que pueden ocasionar diarreas inflamatorias. Pero yo no voy a mencionar. Hay diarrea por trastorno de la motilidad. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, trastornos endocrinos por la liberación de mediadores hormonales, como por ejemplo el síndrome calcinoide. El síndrome calcinoide se debe a la secreción aumentada de, por ejemplo, de serotonina. Y la serotonina aumenta la motilidad gastrointestinal. Hay un tumor que provocan síndrome calcinoide porque secretan gran cantidad de serotonina y es una sustancia que aumenta la motilidad gastrointestinal. O por ejemplo el hipertiroidismo. Las hormonas tiroideas aumentan la motilidad gastrointestinal y pueden los pacientes tener diarrea, pero son diarreas por trastorno de la motilidad, por hormonas, por factores hormonales u hormonales, aumentan la motilidad gastrointestinal. Bien, esa diarrea se debe a eso. Los diabéticos pueden desarrollar diarrea por trastorno de la motilidad, por una neuropatía diabética, por una disautonomía diabética, un trastorno del sistema nervioso autónomo provocado por la diabetes, también pueden tener diarrea. Bien, pero es por un trastorno de aumento de la motilidad intestinal en estos pacientes. Síndrome de colon irritable. Ojo con este síndrome. Se caracteriza por respuestas sensoromotoras anómalas del intestino delgado y el colon a diversos estímulos. No se conoce la causa exacta. Muchos consideran que no existe el síndrome de colon irritable, otros consideran que es un cuadro psicológico, pero es típico los pacientes que tienen un cuadro de diarrea crónica con síntomas o evacuaciones frecuentes. No, ellos no tienen diarrea por la noche, ellos mejoran por la noche. Esos pacientes sorprendentemente no tienen diarrea por la noche. Su cuadro diarreico mejora en la noche. Bien, ¿qué pasa? Es algo típico también en estos pacientes que alternan. Estos pacientes tienen una semana diarrea, otra semana tienen estreñimiento, o tienen, por ejemplo, 2 días con diarrea, 2 días con estreñimiento, alternan estos cuadros. Este cuadro de síndrome de colon irritable. Se cree también que es por un factor estresante que se desarrolla en los pacientes. Estos pacientes mejoran con antidepresivos. Miren qué cosa, un cuadro diarreico mejorando con antidepresivos. ¿Por qué? Porque hay una hipótesis de que se habla de que este cuadro intestinal es secundario a trastornos psicológicos. No se sabe por qué. No se sabe por qué todavía. Pero recuerden eso, los pacientes mejoran en la noche, los cuadros diarreicos, las evacuaciones, alternan con el estreñimiento. Hay dolor abdominal que mejora cuando el paciente va al baño. El paciente va al baño, defeca y mejora el dolor abdominal. También eso es típico en los pacientes con síndrome de colon irritable. Se puede asociar con pérdida de peso. Obviamente es un cuadro crónico que puede incluso afectar la absorción de ciertos nutrimentos. Pero recuerden, ese es el cuadro típico. Ese paciente que tiene una diarrea crónica, que tiene diarrea y estreñimiento, alternan las evacuaciones, mejoran en la noche, posterior cuando defecan, mejoran también. Y de ahí nacieron criterios. Son los famosos criterios Roma 4 para el diagnóstico de síndrome de colon irritable. Miren estos criterios. Se asocia con la defecación, el paciente mejora, ¿no?
con la defecación, está relacionado con un cambio en la frecuencia de deposiciones. Paciente alterna. Por ejemplo, tiene diarrea, tiene estreñimiento, tiene una semana de diarrea, una semana de estreñimiento, etc. Y obviamente cesan en la noche, mejoran en la noche. Estos pacientes cesan los cuadros diarreicos durante la noche. Bien, y hay que pensar en un síndrome de colon irritable. Es típica en mujeres, es más común en mujeres el síndrome de colon irritable. Miren aquí, 3 meses con diarrea, con episodios de diarrea, es una diarrea crónica. Mayor a 1 mes es una diarrea crónica. Y hay que tener en cuenta todo eso. Diarrea simulada, le llaman diarrea facticia. Son los pacientes que quieren llamar la atención, que son los que acuden a un centro hospitalario frecuentemente y quieren llamar la atención del médico o de los familiares. Ya llaman diarrea facticia o simulada. Ellos toman laxantes para provocarse diarrea y ir al médico diciendo que tienen diarrea, llamar la atención. Un cuadro se llama, ¿ustedes han escuchado este síndrome? Síndrome de Munchausen. ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado? Síndrome de Munchausen o Munchausen en psicología. No, doctor. No, profe. Yo lo he escuchado, doctor, pero no lo sé decir. El síndrome de Munchausen es un cuadro psiquiátrico. Los pacientes... Eso es como las pacientes que tienen bulimia y anorexia. Bueno, Eso la es- paciente bulímica anoréxica es un trastorno de la alimentación. Un trastorno de la alimentación. El síndrome de Sí, Munchausen... pero, Ajá. sí, pero que hay que se toman laxante y se Sí. provocan ese síndrome. Pero ¿qué pasa? Que recuerden que los anoréxicos y los bulímicos no van al médico a buscar atención. Ellos hacen su cosa aparte. Ellos por lo general no van al médico. Estos pacientes, los que tienen síndrome de Munchausen, para llamar la atención del médico. Ese es su principal objetivo. Llamar la atención del médico. El principal objetivo de un paciente bulímico o una paciente anoréxica es perder peso. O está pensando en que va a ganar mucho peso, es un trastorno psiquiátrico, pero de alimentación, no nutricional. Estos pacientes, el principal objetivo de estos pacientes con el síndrome de Munchausen es llamar la atención del médico. Ese es su principal objetivo. El síndrome de Munchausen lo llamaron así, creo que era alemán, era un soldado del ejército alemán, si no me equivoco, que lo mandaron a una misión. Lo enviaron a una misión. Él lo mandaron a la misión y él volvió. Cuando él volvió de esa misión, se inventó un regalo de... Él dijo que habló con Dios, que fue al cielo, que fue a la nube, a la luna, perdón. Él bajó al infierno también, que bebió café con el diablo, que conoció al diablo, y que él hizo todo eso para llamar la atención. Entonces, a ese síndrome se le llama síndrome de Munchausen en honor a ese soldado. Le llamaron el varón de Munchausen. En honor a ese soldado, le pusieron ese nombre a ese síndrome. Porque lo que busca es llamar la atención. Bien, es llamar la atención lo que quiere el paciente. Ese es el objetivo del paciente. Llamar la atención del médico. Bien, de ahí llaman diarrea simulada o facticia, que puede ser parte del síndrome de Munchausen. No quiere decir que el síndrome de Munchausen solamente sea diarrea. Hay pacientes que consumen hormonas tiroideas, consumen cualquier otro tipo de fármaco que le provoque alteración para llamar la atención del médico. Síndrome de Munchausen. Bien. Diarrea crónica. Como la principal causa de diarrea crónica son otros trastornos, ya sea síndrome de intestino irritable, inflamatorio, es un algoritmo un poquito más amplio, ¿no? Hay que hacer, de acuerdo a lo que yo estoy pensando, un estudio. En caso de que haya que hacer una colonoscopía, por ejemplo, hay que hacer colonoscopía también, porque hay cánceres como causa de diarrea crónica. Pero bueno, es un poquito más extenso con una diarrea crónica, llegar al diagnóstico de una diarrea crónica. Eso ya lo voy a dejar más, eso lo dejo a ustedes más para el capítulo de gastroenterología. Ustedes tienen esa materia también en clínica, ¿no? Por eso, por lo general, yo no menciono mucho el diagnóstico de una diarrea crónica. Siempre tienen que recordar, ¿cuál es la causa principal de una diarrea aguda? ¿Cuál es la causa principal? Que tenga más de 2 semanas. Infecciones, ¿verdad? Ajá, infecciones, sí, que tenga más. Exacto. Muy bien.
Ya hay un cierto número de preguntas que se le hacen al paciente con una diarrea crónica para ir descartando, ¿verdad? Uno va descartando cuál es la causa de la diarrea crónica. Bien, el tratamiento obviamente va a la causa, va dirigido a la causa. Si yo tengo un paciente que está muy deshidratado, también tengo que iniciar hidratación. Recuerden que el tratamiento primordial para toda diarrea es la hidratación. Estreñimiento. Voy a hacer una pausita aquí, chicos, para que hagan cualquier pregunta. Aparte que voy a ir a la nevera a consumir un poquito de líquidos, tengo la garganta seca. Denme un segundito, voy a pausar la grabación y cualquier pregunta que puedan hacer, no, vuelva. Bien. Bien, estreñimiento. Cuando hablamos de estreñimiento, hablamos de un trastorno, ya sea de la motilidad intestinal, un trastorno funcional o un trastorno de los músculos abdominales. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de estreñimiento de acuerdo a eso que acabé de mencionar. Bien. Estreñimiento es un síntoma frecuente en la práctica clínica y por lo común consiste en la defecación persistentemente difícil, poco frecuente o aparentemente incompleta. Entonces, estreñimiento, por ejemplo, si un paciente en una semana va 7 veces en una semana y vuelve de nuevo a mi consultorio y ahora va solamente 3 veces en esa semana, en una semana, yo puedo hablar de estreñimiento, porque es relativo al hábito de cada persona. Por ejemplo, yo voy, por ejemplo, 3 veces al baño, todos los días, y nada más estoy yendo una sola vez al baño. Yo puedo considerarme como un paciente estreñido, puedo tener cierto grado de estreñimiento, ¿no? Porque depende de la cantidad de defecatorias de cada quien. Y hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Las mujeres son las que más sufren de estreñimiento. Son las que más sufren de estreñimiento. Hay mujeres que ni siquiera les gusta ir al baño. Hay mujeres que odian ir al baño, ¿eh? Y eso también puede desarrollar un estreñimiento. Lo que se estima normal en una persona, por ejemplo, 2 a 3 evacuaciones por semana, puede considerarse evidencia de estreñimiento por otra. O sea, eso fue lo que yo acabé de mencionar. Si yo todos los días, una vez al día al baño en una semana y yo solamente voy 2 veces ya, yo puedo considerar que tengo estreñimiento, pero otra persona no puede considerarlo así como estreñimiento, porque depende del hábito de cada quien, ¿no? Depende del hábito de cada quien y hay que tomar en cuenta eso. Puede presentarse como un trastorno primario de la motilidad intestinal, efecto colateral de los medicamentos, como un problema relacionado con otra condición patológica o como un síntoma de lesiones obstructivas. Eso yo voy a mencionar más adelante, que hay diferentes tipos de estreñimiento a considerar y que tenemos que tomar en cuenta. Eso es muy importante. Bien. Algunas causas frecuentes de estreñimiento son, y ustedes la conocen, la incapacidad para responder a la urgencia para defecar. Hay pacientes, miren, hay pacientes que van al baño y se sientan a leer una revista. ¿Ustedes no han visto eso? Que hay pacientes que ellos van al baño, hacen cualquier cosa menos a lo que van. Se sientan en el baño y empiezan a o a hablar por el celular o a hacer otra cosa, menos a defecar, que eso es lo que uno va al baño. Él va al baño, va a dedicar al baño a defecar, se va a los pantalones, se sienta ahí en el inodoro y empieza a chatear por el celular, empieza a ver una revista y se olvida entonces, se olvida de defecar. Entonces, cuando uno va al baño, concéntrese en ir al baño, eso puede ser causa de estreñimiento, Eso puede ser causa de estreñimiento, esa incapacidad para responder a la urgencia. Cuando yo voy al baño, solamente limítese a ir al baño. Si usted quiere leer una revista, ver el celular después de que defeca, usted lo hace. Pero cuando vaya al baño, solamente limítese a ir al baño a hacer la necesidad. No sé si ustedes que van, yo creo que ustedes tienen familiares o ustedes mismos que van al baño y se sientan a hablar por el celular o se sientan a ver una revista y se olvidan de defecar. Entonces, eso puede ser causa de estreñimiento, Eso puede ser causa de estreñimiento. La incapacidad para responder a la urgencia. Hay pacientes que aguantan también. Las mujeres, por lo general, no les gusta ir al baño y se la incapacidad para ir al baño. Hay mujeres que no les gusta ir al baño y por eso ustedes ven que son las que más sufren de estreñimiento.
por esa razón. Denme un segundo. Bien, claro que con esa parte, ¿ven? De la incapacidad para responder a la urgencia. A muchas personas, las mujeres, sufren de mucho estreñimiento por esta razón. El volumen inadecuado de fibra. Hay pacientes que no consumen una gran cantidad de fibra en la dieta. Por lo general se recomienda unos 30 a 40 gramos de fibra diario en la dieta para no desarrollar estreñimiento. Recuerden que la fibra es una sustancia no absorbible que ayuda al paso del bolo, ¿no? De las heces a nivel del tubo intestinal, del tracto intestinal. Las personas que consumen baja fibra tienen riesgo para el desarrollo de estreñimiento. El consumo inadecuado de líquidos, pues se recomienda de 1.5 a 2 litros de agua por día para evitar el estreñimiento. Por eso también hay que tener en cuenta esa parte de líquidos en los pacientes. La debilidad de los músculos abdominales, ya sea por un trastorno neurológico o un trastorno ya sea de la motilidad de los músculos, de la contracción muscular, lo vamos a ver más adelante, también puede ser causa de estreñimiento. La inactividad física y el reposo en cama prolongado. Hay pacientes que viven en cama siempre, encamados, y son los que más tienen riesgo de sufrir estreñimiento también. Y los que son vagos, ¿no? La inactividad física también puede ser causa de estreñimiento. El embarazo y las hemorroides, el miedo a defecar por el dolor que generan las hemorroides externas, por ejemplo, o las trombocitos, como las internas, pueden también el paciente desarrollar un estreñimiento, pero es por el miedo de ir al baño y que le duela, ¿no? Por el miedo. Y puede entonces desarrollar estreñimiento. Aparte de que las hemorroides pueden ser causadas por estreñimiento, por el aumento de la presión, ¿no? Por el aumento, por los pujos constantes o la diarrea, que también puede ser causa de... El embarazo es causa de estreñimiento también. Factores hormonales, por el propio incremento de la presión intraabdominal, por el propio peso del útero, ¿no? Que pueden comprimir asas intestinales y eso puede generar estreñimiento. Y es causa muy común de estreñimiento el embarazo. Miren el consumo de fibra, yo no voy a poner eso en el examen, para que vean que hay muchos alimentos que son ricos en fibras, ¿no? Muchos alimentos que son ricos en fibras. Miren aquí, por ejemplo, está la naranja, la manzana, la ciruela, ¿no? Que son ricos en fibras. Hay que tener el plátano maduro, ajá. Ah, ese le iba a preguntar el plátano, ya. Es el guineo maduro, el plátano maduro, no es el verde, Cojo con eso. Fisiopatológicamente, el estreñimiento se puede clasificar en 3. Hablamos ahorita de las causas o los factores de riesgo para desarrollar estreñimiento. Ahora vamos a hablar de fisiopatológicamente. El estreñimiento puede ser de 3 tipos. Estreñimiento con tránsito normal es el famoso estreñimiento funcional, es el que casi todo el mundo puede desarrollar, ¿verdad? El estreñimiento funcional. ¿Qué quiere decir con tránsito normal o funcional? Quiere decir que el paciente va poco al baño, pero su motilidad intestinal es normal. No hay una obstrucción, no hay un trastorno de la motilidad, no hay nada. Eso es el hecho de que está consumiendo poca fibra, poco líquido, el paciente va poco al baño, tiene miedo de defecar, va poco al baño. Entonces, eso crea un estreñimiento funcional, o también le llaman estreñimiento con tránsito normal. Tránsito normal es que el tránsito intestinal es normal, no hay ninguna alteración. Por eso se llaman también funcional. Ahora, el otro tipo de estreñimiento está el estreñimiento con tránsito lento. Aquí si hay una causa per se, por ejemplo, hay una obstrucción intestinal, hay un trastorno obstructivo, un trastorno del lumen, de la luz intestinal. Bien, ese se llama estreñimiento con tránsito lento. Hay una enfermedad, miren aquí, se caracteriza este estreñimiento funcional. La definición del funcional de aquí abajo. Se caracteriza por una dificultad percibida para defecar y suele responder al incremento de consumo de fibras y líquidos. Es el que hablamos ahorita, ¿no? Es el que todo el mundo puede padecer. El famoso estreñimiento funcional de tránsito normal.
Ahora, el estreñimiento de tránsito lento se caracteriza por evacuaciones poco frecuentes que suelen derivar de las alteraciones de la función motora del colon. Hay una obstrucción del colon. Aquí hago una pregunta. ¿Ustedes han escuchado eso le hablan en embriología, le hablan en genética, si no me equivoco, y le hablan en patología? La famosa enfermedad de Hirschsprung. ¿La han escuchado ustedes? La enfermedad de Hirschsprung. ¿Sí o no? Yo no. No. En Miren, el libro de patología yo la vi. le llaman megacolon congénito. Miren, es una causa de obstrucción congénita en los recién nacidos por general se da. ¿Qué pasa? El intestino normal tiene plexos nerviosos. Ustedes no han escuchado el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner. Meissner y Auerbach son plexos nerviosos del colon, ¿no? En la enfermedad de Hirschsprung, el niño recién nacido nace, una parte del colon de ese recién nacido que tiene la enfermedad, nace sin esos plexos nerviosos. Como no hay plexos nerviosos, esa parte del intestino deja de contraerse, de hacer peristalsis. Entonces, se obstruye el intestino. Miren aquí, esta parte que ustedes ven fina aquí, que no tiene nada, no tiene contenido fecal, es la que tiene la alteración. Es la que no tiene plexo nervioso, no puede hacer peristalsis ni dilatarse, se mantiene siempre contraída. Entonces, las heces que van bajando se quedan ahí obstruidas. Entonces, eso se llama enfermedad de Hirschsprung. También le llaman megacolon congénito. Es congénito porque se adquiere durante el nacimiento, ¿no? Y se debe a que el colon, parte del colon, carece de plexos nerviosos que permiten la motilidad normal del colon. Entonces, el niño tiene la enfermedad de Hirschsprung, una verdadera del colon. Yo les pregunto a ustedes, ¿la enfermedad de Hirschsprung es un ejemplo de estreñimiento con tránsito normal o de estreñimiento con tránsito lento? ¿Cuál de las dos? Estreñimiento con tránsito lento. Exacto, porque hay una alteración de la función motora del colon. ¿Verdad? El tránsito es lento porque no hay más tránsito, se queda ahí. La obstrucción intestinal, los fecalomas, todo eso puede obstruir el colon y provocar estreñimiento, llamado estreñimiento con tránsito lento. Bien. Profe, Ajá, y en esa imagen que usted nos mostró, sí. Ajá. esa parte se puede operar, o Sí. sea, y unir Se la hace otra una parte resección, con la- se hace una resección de la parte anómala, se saca la parte anómala y se une la parte normal con la otra. Ah, ok. Eso es fácil de curar porque es una cirugía que se hace. Se reseca, se quita la parte que no tiene los plexos nerviosos y se pega a la otra. Se hace una anastomosis, ¿no? En cirugía se dice anastomosis. Se llama megacolon. Lo van a escuchar en pediatría ustedes. También lo van a volver a ver en pediatría. Bien, en la enfermedad de Hirschsprung o el megacolon congénito. Bien, hay otro tipo de estreñimiento que es el estreñimiento debido a trastorno de la evacuación o defecatoria o rectal. Este que se debe a un trastorno de los músculos abdominales. Bien, un trastorno de los músculos abdominales, de la defecación. Bien, hay que tener en cuenta eso. Vamos a recordar. El estreñimiento con tránsito normal, ¿a qué se debe principalmente? Por haber comido poca fibra. Poca fibra, poca función. Es el que mejora con líquido, con fibra, haciendo hábitos intestinales, ¿verdad? Diciéndole al paciente que vaya frecuentemente más al baño, que consuma más fibra, etc. Ese es el famoso estreñimiento funcional, el que tiene prácticamente todo el mundo. Ahora, el segundo, estreñimiento con... ¿A qué se debe? El lento. Ajá. Entonces que era por alteraciones De la luz motoras. intestinal, ¿verdad? Motoras, por ejemplo, enfermedad de Hirschsprung, la obstrucción intestinal, la producción de fecalomas, cualquier situación, cualquier condición que me obstruya la luz puede originar un estreñimiento con tránsito lento, ¿verdad? Ahora, y el trastorno de evacuación es por trastorno, debilidades de los músculos abdominales, ¿verdad? Por un trastorno de los músculos abdominales. Hay que tener en cuenta eso. La mayoría de las veces, los trastornos de la defecación se deben a insuficiencias en la coordinación muscular del piso pélvico o del esfínter anal. Este es el último, el que se debe a esto, ¿verdad? Por músculo, musculatura. Los músculos extrínsecos de fuera del abdomen, ¿verdad? Musculaturas. Bien.
Las enfermedades asociadas con estreñimiento crónico, ahí están los trastornos neurológicos como la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple, trastornos endocrinos como el hipotiroidismo, lesiones obstructivas también. Hay algunos medicamentos como los narcóticos, la morfina es causa de estreñimiento crónico también. Fármacos anticolinérgicos, ahí está la loperamida, el difenoxilato, etcétera, ¿verdad? Esos antidiarreicos que utilizamos. Los bloqueadores de los canales de calcio, los diuréticos, el calcio. Miren aquí, el hidróxido de aluminio, ¿verdad? Los que contienen aluminio, el sulfato, por ejemplo, que se utiliza para el tratamiento de la úlcera péptica, que como tienen aluminio, pueden llegar a provocar estreñimiento, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. El diagnóstico de estreñimiento suele basarse en el antecedente de evacuaciones infrecuentes por la defecación, evacuaciones de heces induradas y exílados. Exílados, perdón, son las bolitas de chivo, como le dicen nosotros dominicanos, ¿no? Las famosas bolitas de chivo que hace el paciente. O sensación de evacuación incompleta. Miren, esta escala yo no la voy a poner en el examen, pero para que ustedes sepan que las heces se clasifican de acuerdo a una escala. Esa escala se llama escala de Bristol y clasifica las heces de acuerdo a las características. Por ejemplo, un paciente con heces tipo 1 y tipo 2 son los que sufren de estreñimiento. Son las que hacen la bolita de chivo. Lo que dicen los pacientes que bolita de chivo son exílabos. Eso es falta de líquidos, de fibras, de líquidos, ¿no? Que las heces permiten que se formen así. También están los exílabos que son juntos, que vienen juntitos. Ese es el tipo 2. Ahora, el tipo 3 y el tipo 4 son las heces normales. Esas son las normales. Ahora, de 5 hacia abajo es diarrea, pues son heces líquidas. 7 puede considerarse como también, el 7, porque es agua prácticamente. Pero recuerden que las heces, para conocimiento propio, ¿no? Cultura médica, como yo le digo, recuerden que las heces se clasifican. Tipo 1, tipo 2, estreñimiento. Tipo 3, tipo 4, normales. De tipo 5 hacia adelante, eso es diarrea. Recuerden que las heces se clasifican. Los pacientes que tienen estreñimiento frecuentemente hacen exílabos, unas bolitas, ¿no? Y hay que pensar en el estreñimiento. El estreñimiento como signo de otra condición patológica debe descartarse. Recuerden que hay cáncer, hay trastornos como el hipotiroidismo, enfermedades inflamatorias, hay trastornos neurológicos que pueden desarrollar estreñimiento. Entonces hay que descartar una causa de estreñimiento, hay que descartar. Ahora, nos quedamos con el funcional. Perfecto. Aumentar las fibras, hacer hábitos intestinales, aumentar el consumo de líquidos. ¿Verdad? Perfecto sería si llegamos a la conclusión de que el paciente tiene un estreñimiento funcional o de tránsito normal. Perfecto sería. Pero hay que descartar las otras. Tratamiento para el estreñimiento. Bueno, las pruebas que cuantifican el tiempo de tránsito del colon y la función para la defecación se reservan para los casos resistentes. Yo no voy a hablar nada de eso, eso es más de cirugía, porque hay pruebas de la motilidad intestinal, bla, 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 de los músculos y todo eso que se dejan para cuando el paciente no tiene una conocida. Eso no lo voy a, o casos resistentes que se hacen resistentes al tratamiento. Yo no voy a mencionar nada de eso. Bien. Tratamiento convencional para todo estreñimiento. Bueno, debe designarse un horario después de alguna comida. Hay que formar al paciente un hábito, formar en el paciente un hábito de que vaya al baño frecuentemente, ¿no? Hay que formar un paciente para evitar el estreñimiento, para conseguir una adecuada evacuación. Simulación de la posición de cuclillas, por ejemplo, cuando el paciente va al baño, en el mismo inodoro, se le puede pedir al paciente que se ponga un poquito de cuclillas, ¿no? Que simule una simulación de cuclillas en el inodoro. Eso aumenta la presión intraabdominal, permite la relajación de ciertos músculos a nivel de la región pélvica, entonces permite la evacuación más adecuada, ¿no? Es como una simulación. Se le pide, ustedes ven que cuando ustedes se ponen en cuclillas, agachados, como dicen, ustedes tienen deseo de defecar, ¿no? Se activa un mecanismo para defecar. Entonces, eso es lo que buscamos en estos pacientes. El consumo de un volumen adecuado de ricos en fibra o de líquidos en la dieta. Miren aquí, lo que se recomienda es 1.5 a 2 litros de líquidos diarios, al igual que de 25 a 30 gramos hasta 40 gramos de fibras diarios para los pacientes que tienen estreñimiento.
El ejercicio moderado, recordar que la inactividad física puede ser causa de esto también. Y los laxantes y los enemas se reservan para condiciones en las que el paciente no pueda responder adecuadamente a los demás tratamientos que vimos aquí. ¿Verdad? Se reservan, porque pueden ser causa de deshidratación, de desequilibrios hidroelectrolíticos que debemos evitar. Entonces, hay que, por lo menos, para llegar al tratamiento, primero vamos a intentar con el tratamiento convencional, ¿no? Con tratamiento sintomático, para ver antes de llegar al tratamiento farmacológico, por lo general. Bien. Miren, hay diferentes tipos de laxantes. Están los que forman una masa como un bolo, ¿no? Que permite el arrastre de esas sustancias, de esos líquidos, a base de celulosa, metilcelulosa, el psyllium, que forman una masa, una especie de bolo. Están los lubricantes o suavizantes, esos son los que se dan en niños, por ejemplo, los que se ponen como supositorio, ¿no? Está, por ejemplo, el glucosato sódico, la glicerina, que se utiliza mucho en niños. Están los osmóticos, los que arrastran agua, ¿no? Recuerden eso. Están las sales de la leche de magnesia, que se utiliza mucho en el día a día. Están los derivados de azúcares también, que arrastran agua. El solvitor también es un laxante osmótico. Están los por contacto, que una vez llegan al intestino, estimulan la motilidad gastrointestinal. Están las antroquinonas, están los derivados de difenilmetano y el aceite de ricino, el aceite de ricino también. Y al entrar en contacto con la mucosa gastrointestinal, aumentan la motilidad. Bien, y así se clasifican los laxantes. Los formadores de masa, los lubricantes, los osmóticos y los por contacto. No voy a mencionar mucho de eso en el examen, por general yo no pongo esa parte en el examen, yo no la pongo, porque es un extra, ¿no? Bien, chicos. Déjenme pausar